Mi nombre es Hilary Melissa Aguilar Pérez y hoy vamos a hablar de colonialidad del poder y eurocentrismo. La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva de conocimiento y un modo de producir del mismo que da cuenta del carácter del patrón mundial del poder, o sea, el colonial, moderno, capitalista y eurocentrado. Esa perspectiva y modo concreto de producir conocimiento se reconoce como eurocentrismo. El eurocentrismo comenzó en Europa occidental antes de los mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son más viejas, incluso antiguas. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial del poder capitalista, colonial, moderno, eurocentrado establecido a partir de América. El eurocentrismo, en otras palabras, es una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica, colonizando y sobreponiéndose ante todas las demás, previas o diferentes a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. Capital y capitalismo. Desde el punto de vista eurocéntrico, la reciprocidad, la esclavitud, la servidumbre y producción mercantil independiente son todas percibidas como una secuencia histórica previa a la mercantilización de la fuerza de trabajo, y son consideradas no solo como diferentes, sino como radicalmente incompatibles con el capital. En América, la esclavitud fue deliberadamente establecida y organizada como mercancía para producir mercancías para el mercado mundial y de ese modo servir a los propósitos y necesidades del capitalismo. Eso significa que todas esas formas de trabajo y de control de trabajo en América no solo actuaban simultáneamente, sino que estuvieron articuladas alrededor del eje capital y del mercado mundial. Juntas configuraron un nuevo sistema, el capitalismo. Evolucionismo y dualismo. La versión eurocéntrica de la modernidad es la idea del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio, cuya culminación es la civilización europea. De este mito se origina la específicamente eurocéntrica perspectiva evolucionista, de movimiento y de cambio lineal y unidireccional de la historia humana. Dicho mito fue asociado con la clasificación racial de la población del mundo. La historia, sin embargo, es muy distinta. Por un lado, en el momento en el que los ibéricos conquistaron, nombraron y colonizaron América, hallaron un gran número de diferentes pueblos, cada uno con su propia historia, lenguaje, descubrimientos y productos culturales, memoria e identidad. Son conocidos los nombres de los más desarrollados y sofisticados de ellos: aztecas, aymaras, incas, etc. Más tarde, todos ellos quedaron reunidos en una sola identidad: indios. De esta misma forma le sucedió a las gentes traídas forzadamente desde la futura África como esclavas, que 300 años después todos eran negros. Ese resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera, todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda, su nueva identidad racial, colonial y negativa implica el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. En adelante no eran sino razas inferiores capaces solo de producir culturas inferiores. La Constitución Europea, como nueva entidad histórica, se hizo posible en primer lugar en el trabajo gratuito de los indios, negros y mestizos de América, con su avanzada tecnología en minería, en agricultura y sus respectivos productos: el oro, la plata, la papa, el tomate, el tabaco, etc. América y Europa se produjeron históricamente así mutuamente como las dos primeras nuevas identidades geoculturales del mundo moderno. Homogeneidad, continuidad y heterogeneidad, discontinuidad. Primero, la idea de cambio histórico como un proceso o momento en el cual una entidad o unidad se transforma de manera continua, homogénea y completa en otra cosa y abandona de manera absoluta la esencia histórica. Y segundo, de ahí se desprende cada
unidad diferenciada, por ejemplo, economía-sociedad o un modo de producción. En el caso del control del trabajo, capital o esclavitud, o una raza-civilización. En el caso de grupos humanos es una entidad-identidad homogénea, más aún que son cada una estructuras de elementos homogéneos relacionados de manera continua y sistemática. La experiencia histórica demuestra, sin embargo, que el capitalismo mundial está lejos de ser una totalidad, homogeneidad y continua. La heterogeneidad no es simplemente estructural, basada en las relaciones entre elementos pertenecientes a la misma época, ya que historias diversas y heterogéneas de este tipo fueron articuladas en una sola estructura de poder, es pertinente admitir que el carácter histórico estructural de esa heterogeneidad. Consecuentemente, el proceso de cambio de dicha totalidad capitalista no puede, de ningún modo, ser una transformación homogénea y continua del sistema etéreo, ni tampoco de cada uno de sus componentes mayores. Tampoco podría dicha totalidad desvanecerse completa y homogéneamente de esa esencia histórica y ser reemplazada por otra equivalente. El cambio histórico no puede ser ni unilineal ni unidireccional, secuencial o total. El nuevo dualismo. Aquí vamos a hablar de la cuestión de las relaciones entre el cuerpo y el no cuerpo, en la perspectiva eurocéntrica, tanto en el modo eurocéntrico de producir conocimiento como debido a que nuestra experiencia tiene una estrecha relación con la raza y género. El proceso de separación de estos elementos del ser humano es parte de una larga historia del mundo cristiano, sobre la base de la idea de la premisa del alma sobre el cuerpo. Ciertamente, es el alma el objeto privilegiado de salvación, pero al fin es el cuerpo resucitado como culminación de la salvación. Descartes dice que lo que sucede es la mutación del antiguo adornaje dualista sobre el cuerpo y el no cuerpo. Se convierte en una radical separación entre razón, sujeto y cuerpo. Desde este punto de vista, el ser humano es por excelencia un ser dotado de razón y desde donde se concibe como localizado exclusivamente en el alma. Así el cuerpo, por definición, es incapaz de razonar. Producida esa separación racial entre razón, sujeto y cuerpo, las relaciones entre ambos deben de ser vistas únicamente como relaciones entre la razón, sujeto humano y el cuerpo, naturaleza humano, o entre espíritu y naturaleza. De este modo, en la racionalidad eurocéntrica, el cuerpo fue fijado como objeto de conocimiento fuera del entorno del sujeto razón. Desde esa perspectiva eurocéntrica, ciertas razas son consideradas como inferiores, por no ser sujetos racionales. Son objeto de estudio, cuerpo, en consecuencia más próximos a la naturaleza. En un sentido, esto se les convierte en dominables y explorables. Es un nuevo y radical dualismo, no afectó solamente a las relaciones raciales de dominación, sino también a las más antiguas, las relaciones sexuales de dominación. En adelante, el lugar de las mujeres, muy en especial de las mujeres de razas inferiores, quedó estereotipado junto con el resto de los cuerpos. Durante el siglo XVIII, ese nuevo dualismo radical fue amalgamado con las ideas de progreso y de ese estado de naturaleza en la trayectoria humana. Los mitos y fundaciones de la visión eurocentrista de la modernidad. Esto dio pie a la peculiar perspectiva histórica dualista evolucionista. Así, todos los no europeos pudieron ser considerados de un lado como pre-europeos y asimismo dispuestos en cierta cadena histórica y continua desde lo primitivo a lo civilizado, de lo irracional a lo racional, de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico, mítico a lo científico.